Entonces, también nos podemos hacer otra pregunta. ¿Existe una deglución adaptada? ¿Qué características definen la deglución para que se llame atípica? Entonces, dicho esto, tenemos que conocer algunos conceptos o alguna diferenciación básica, ¿no? Entonces, ¿qué sería atípico? Atípico nos dice que es algo, no que es aquello que se desvía de lo normal, algo que no es tan normal, ¿no? Algo que no es típico, ¿no? Y adaptar es ajustar una cosa a otra, moldear, ¿no? Apropiarse, acomodarse, ¿no? a ciertos tipos ya, o a ciertos cambios, ¿no? En este caso, hablando de la cavidad oral, entonces adaptarse sería, por ejemplo, si tenemos una maloclusión o una desviación, entonces la lengua se va adaptando al espacio donde tiene de acuerdo a la forma, a la anatomía que está presentando en ese momento. Generalmente nosotros como odontólogos, ¿no? Entendemos que la deglución atípica es una proyección de la lengua, ¿no? Contra los dientes o entre los dientes, ¿no? Y al contrario, los logopedas, ¿no? Clasifican la deglución como atípica no solo cuando se encuentra una proyección lingual, sino también en función a otras características. Y estas características que más trabajan, más conocen o se dedican más en este caso los logopedas son, pues, como ya mencionamos, una de ellas la interposición lingual, otra contracción perioauricular, ¿no? De los músculos, falta de contracción maceterina, contracción mentoniana, interposición del labio inferior, movimiento de la cabeza y los ruidos al hacer o al deglutir o al tragar los alimentos. Todas estas características son consideradas como atipias cuando ocurre mientras el sujeto traga, ¿no? Como ya mencionaba. Encontrar residuos en la cavidad bucal también, ¿no? Está considerado como una forma de atipia. Mencionábamos, ¿no? Las características como interposición lingual, bueno, solamente como para descifrar, para ver. Es una de las características de la deglución a la que más se refieren en este caso nosotros, ¿no? Y que más les preocupa. Esto significa que han encontrado una proyección anterior o contra los dientes frontales, ¿no? Como mencionaba. En este caso observamos algunas situaciones en las que se produce esta forma de deglución. Una de ellas sería la mordida abierta anterior, ¿no? Que es la afección más frecuente en estos casos, ¿no? O lo que más podemos observar es una mordida anterior. En la literatura nos dice que existe una gran controversia para poder explicar si esta mordida, si la mordida es abierta porque la lengua se interpone al tragar o si la lengua se interpone porque la mordida está abierta. ¿No? Hay una controversia, ¿no? Bueno, hay autores que defienden una hipótesis y otros la otra hipótesis, ¿no? Acá en esta figura, como vemos, ¿no? Una deglución normal en la primera figura, ¿no? Y en las dos consecuentes son lo considerado la deglución atípica con una proyección lingual, ¿no? Una tenemos sobresaliendo, ¿no? Entre los dientes y la otra, ¿no? Sobre las caras palatinas o la cara lingual de las piezas dentarias anteriores. Con contracción de la musculatura perioauricular. Esta contracción ocurre en general cuando hay hubo en el pasado una proyección de idioma. Esto se entiende a que son cuestiones adaptadas, ¿no? por algún tipo de forma de expresión, de hablar de las personas, ¿no? Aquí creo que hay un error de traducción, porque no es lo que quiere decir el párrafo, ¿no? Contracción de la musculatura perioauricular. A veces cuando usamos los traductores pues no encajan, ¿no? Esto como ha estado en el portugués, tal vez por ahí. La contracción
contracción de la musculatura periorbicular, como la primera que mencionaste fue proyección de la lengua, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque es la más frecuente, la que más, como dicen, es el mayor motivo de consulta, los ortodoncistas, neurodontólogos, efectivamente. Y una siguiente característica, una siguiente observación de los fonoaudiólogos, porque este artículo es origen de Brasil, originario de Brasil, es que la contracción de la musculatura periorbicular, ¿qué cosa es eso? Cuando al pasar el paciente hace un gesto exagerado con los labios, con el cierre de los labios, de tal manera que se contrae toda la musculatura que está en el contorno de los labios. Al hacer esa mímica periorbicular o peribucal, en el artículo explica que una de las razones es porque en el pasado hubo o se conserva en ese momento una proyección de la lengua al deglutir, que es la primera que les ha explicado Víctor. Entonces, cuando un paciente conserva esa proyección, no lo solucionó en el pasado o siempre lo ha mantenido, puede que también proyecte la musculatura periorbicular. Entonces, creo que ahí ha habido un error de traducción, que es proyección de la lengua, que es la característica que explicaste anteriormente. Se queda como una recidiva o algo así. Exactamente, queda como un acto reflejo, porque si yo proyecto la lengua, contraer los labios va a hacer que la lengua no salga, es un acto reflejo. Ahí lo han puesto, el contigo, un reflejo natural, ¿no? Que impide que la lengua se proyecte hacia afuera, trayendo consigo el alimento a tragar. Si el paciente deglutiera proyectando la lengua, ¿cuántos hay? ¿Tu mancha? 20. No sé ni dónde faltan cuatro, ¿no? A ver, ¿quién Sí, ya entra, ya no entra. Si entraba uno, ya no entraba los dos. Ya se pasó el número 4 y estaba en el número 2. A ver, por eso no me gusta abrir. A ver, continúa, Víctor. Bueno, otra de las características que encuentran los logopedas o fonoaudiólogos, ¿no? Que es sinónimo, la sincontracción macetera. Esta característica no es muy conocida, ¿no? O la menos frecuente, o la que, bueno, de repente no es muy fácil palpable, ¿no? Entonces, si miramos con más detalle en lo que ocurre normalmente durante la deglución, observaremos que una vez formado el bolo, la lengua lo recoge y lo lleva hacia arriba, ¿no? En este momento se produce una elevación de la mandíbula con la consecuente contracción de los músculos elevadores. Entonces, de hecho, si situáramos la mano sobre el macetero, en el momento en que la lengua sube hacia el paladar, sujetando el bolo por encima, notaríamos esta contracción de los músculos elevadores. Bueno, se entiende que la contracción maceterina no necesariamente es producto o causa de una deglución atípica, ¿no? Más que todo es una función normal que tiene al momento de elevarse la mandíbula, ¿no? Al contraerse eleva la mandíbula para así colaborar o participar en el fenómeno de la deglución. Retrocedo rápido. Con respecto a la contracción macetera, si bien es cierto en el artículo está como lo ha colocado Víctor en un tercer punto, bueno, para nuestros fines, para el caso que nosotros queremos entender estas definiciones o estas maneras alteradas de deglutir, bueno, yo lo coloco siempre en último lugar porque el macetero es un músculo de masticación, ¿no? El macetero es un músculo que participa en la masticación. Y por la exposición de la semana pasada, hemos visto que hay músculos que pueden ayudar en la deglución, pero hay músculos que son básicamente secundarios, o sea, no son importantes al momento preciso de la propulsión del bolo alimenticio del líquido, que es la deglución propiamente dicha.
En teoría, un músculo de masticación ya no debería trabajar o ya no debería contraerse porque trabaja cuando se contrae y deja de trabajar cuando se relaja. Entonces no debería ya trabajar al momento propio de la propulsión del bolo alimenticio, el momento preciso de la deglución ya no debería trabajar. Entonces, lo correcto sería que no exista contracción del macetero al momento de deglutir, porque estamos en deglución, ¿sí? Entonces, podría haber una contracción maceterina donde el paciente necesita la ayuda de esa contracción de un músculo de la masticación para propulsar, sí. ¿Sería difícil identificarlo? Sí, porque habría que estar palpando el macetero y habría que estar o viendo en el video a ver si es que pues, salta o se contrae, porque a veces en los videos se puede ver. Entonces eso, bueno, en teoría no debería ocurrir, ¿sí? Porque ya hemos escuchado en la exposición pasada que son otros músculos directamente que propulsan la deglución. ¿Puedo continuar? Con contracción del mentón e interposición del labio inferior. Bueno, en este caso, con mayor frecuencia se presentan en los pacientes de clase 2, ¿no? Como conocemos, los pacientes de clase 2 tienen una proyección del maxilar y un retroceso de la mandíbula, ¿no? Entonces los labios sería, en este caso hay una dificultad de tener con la competencia labial por tal razón, ¿no? Al tragar necesitamos un sellado anterior y este sellado se logra mediante un suave contacto de los labios, lo cual no se encuentra en este tipo de pacientes, en este patrón de clase 2. Esta forma de tragar con interposición de los labios puede aumentar o mantener el sobrechorro, ¿no? En definitiva, habrá contracción del mentón siempre asociada a interposición, contracción o elevación exagerada del labio inferior. ¿Qué cosa es el sobrechorro? También ahí seguro hay una traducción que yo no sé. Esta forma de tragar con interposición de los labios, ahora no es con interposición de los labios, es con interposición del labio inferior. El paciente de clase 2, primera división que tiene, o dieta aumentada. Entonces, muchas veces podría tener succión del labio inferior y sin embargo al pasar, al tragar, para que no se derrame el contenido, ingresa el labio inferior en ese rellete. Eso es con interposición del labio inferior, no es de los dos labios. Puede aumentar o mantener, ¿a qué te refieres con que puede aumentar o mantener el sobrechorro? Ahí debe haber una traducción que yo no entiendo. ¿Qué quiere decir en esa línea? Yo logro interpretar, o sea, para poder mantener el bolo alimenticio, en este caso si fuera líquido, pues para poder contenerlos dentro de la boca, tiene que como que succionar más el labio inferior, ¿no? Para poder apoyar. Claro, es lo mismo. A ver, espera. Es lo mismo que el anterior, ¿no? Es lo mismo que la contracción periorbicular. Toda la intención es que no se derrame el contenido, ¿sí? Será en mordida abierta, ¿no? Y si jala, también podría ser en mordida abierta, pero más en overjet, porque es interposición del labio inferior. Mordida abierta sería contracción periorbicular, ¿no? Sí. Este del labio inferior, claro. Por eso en el artículo dices, en clase 2, primera división sobre todo, básicamente en clase 2.1. En definitiva habrá contracción del mentón. ¿Por qué? Porque el labio inferior va a jalar al mentón. Claro. Entonces va a ser un gesto notorio, o elevación exagerada del labio inferior. Ahora, eso del sobrechorro, a ver, vamos a tratar de ponerle algo porque, bueno, lo que tú has explicado está bien, coloca eso, de poner eso porque no se entiende mucho. O sea, quiere decir que para contener el derrame o el escape, tal vez eso es lo que quieres decir, ¿no? Contener el escape del alimento o el escape del contenido sería la palabra correcta, ¿no? A ver, sigue Víctor. Lo que se está explicando se puede observar, ¿no? con claridad, ¿no? ¿Qué pasa con la succión labial? A ver, está bien que hayas puesto eso, porque todo lo que has explicado tiene relación con los hábitos. Y uno de los hábitos que están relacionados con la mala deglución son los hábitos de succión. No solamente de succión de pulgar, eso también lo mencionan en el artículo, sino también puede existir un hábito de succión del labio inferior. Ese hábito de succión del labio inferior es tan fuerte que va a aumentar el overjet. Entonces, a ver,
¿qué nos puedes explicar con respecto a la succión del, en este caso sería del labio inferior, que tiene relación con lo que has hablado, de la devolución, compresión del labio inferior y contracción del mentón? Ahí está, ¿ve? En la primera foto se ve succión del labio inferior y a la vez contrae el mentón. ¿Sí? Claro, justamente con respecto al tema, ¿no? Se nota la succión con cierta, digamos, fuerza que se hace y por ende contrae el mentón, como ya lo mencionó usted, ¿no? Ahora, este paciente, ¿tú puedes decir si tiene respiración oral o necesitas más datos? Más datos. Por esas fotos no podemos decir que tiene respiración oral, porque en primer lugar no tiene incompetencia ni lingual ni mandibular, al contrario, está sellando la boca. Entonces lo más probable es que para la foto, no le han dicho ya pasa. podría ser, no, pero ahí no está pasando tampoco, yo no creo que esté pasando, yo creo que ahí está con su succión labial. Esta foto más que todo es por el mal hábito que tienen, ¿no? Ahí Y más le no han tomado la foto por el apretamiento que tiene del labio y de la por la succión. succión. No creo que esté deglutiendo, sí, no creo que esté deglutiendo, pero un poco difícil que ese paciente tenga mala respiración, porque al revés, el que succione el labio es todo lo contrario de lo que hace el respirador oral. No podría tener incompetencia lingual, menos mandibular, no le molesta sellar la boca. Entonces ya tienen otra característica para saber qué paciente. El paciente le dice, mijito, se chupa el dedo todo el día, no quiere dejar el dedo, no podría tener, su respiración es buena. El que respira mal no podría estarse bloqueando la boca, es por lógica. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que pregunten de los hábitos, si es que no se dan cuenta, en las manos, en los labios o en las heridas que pueda tener el niño. A veces tienen heridas en los nudillos de los dedos. ¿Sí? A ver, continúa, Víctor. Con movimiento de cabeza. Bueno, los movimientos de cabeza casi siempre con estiramiento de los músculos anteriores del cuello durante la deglución se asocian en general con una mala masticación, ¿no? La fase preparatoria de la deglución consiste en cortar, triturar y pasteurizar el alimento, transformándolo en un bolo homogéneo, ¿no? Que conocemos el bolo alimenticio, de tamaño adecuado para pasar de la cavidad bucal a la orofaringe. Cuando la masticación por algún motivo no se produce correctamente, quedando el bolo más grande o no homogéneo, se dificulta su paso a la orofaringe. Entonces el paciente, sin darse cuenta, echa la cabeza hacia atrás, enderezando el tubo por donde pasa la comida para que pueda pasar, como para poder ayudarse a la deglución. Como los gallos. Es como el ejemplo de la pastilla grande, ¿no? Que tienes que empujar para que no te atores, Claro, por el tamaño. Y algo parecido, similar a lo del músculo, ¿no? Del macetero, los músculos masticatorios, entonces más que todo sería un reflejo de ayuda, ¿no? Para poder pasar los alimentos. Sí. Y si el paciente te pide agua, porque cree que con agua, porque cree que con agua va a pasar el bolo alimenticio que se le ha tratado. Lo que te decía, a ver, ponme al anterior un ratito con movimiento de la cabeza. Se produce como consecuencia de un problema durante la masticación y no debido a un problema específico de deglución. A ver, explícame esa parte. El movimiento de cabeza es una consecuencia de un problema durante la masticación y no debido a un problema específico de deglución. Entonces, ¿por qué está ahí? Los logopedas sobre todo consideran esto, ¿no? Como una característica para poder identificar de repente algún tipo de deglución atípica, como mencionaba. Pero nosotros viendo, no necesariamente podemos considerar que sea una deglución atípica, sino más bien un problema de masticación, porque ya podría ser por falta de repente de piezas dentarias en su cara posterior, por una ortodoncia muy a temprana edad, ¿no? Por pérdida de piezas dentarias. Exactamente, entonces el paciente que degluta moviendo la cabeza,
lo más probable es que no puede triturar el bolo alimenticio que ustedes le han dado para la evaluación. No puede triturarlo bien, por lo tanto se queda en trozos grandes. Es poco probable, pero puede existir, ¿sí? Y al momento de pasar, sobre todo porque está sentado, lo están mirando, lo están grabando, pues tal vez no va a poder y va a hacer el movimiento de cabeza para poder deglutir sin atorarse, ¿sí? A ver, continúa, Víctor. Bueno, si seguimos considerando estas características como un problema con la función delutoria, el logopeda o incluso el dentista menos informado menciona, ¿no? Recomendarían durante su tratamiento que el paciente no realice movimientos inadecuados de la cabeza. Con respecto a lo que ya hablábamos, ¿no? Si no consideramos las piezas dentarias, ¿no? La presencia de piezas dentarias, no solucionamos ese problema, vamos a pensar que realmente es un problema de deglución. No es el origen, sería la falta de piezas dentarias. Sí, de masticación, un problema de masticación. Y también, ¿qué otra razón podría ser además de la falta de piezas dentarias? Otra que estaba considerando son la falta de interdigitación, Claro, de buenos contactos, sí, puede ser. Incluso un dolor problemas de caries, ¿no? problemas de caries, muchos problemas por los cuales una prótesis que no está bien adaptada, algo que le duele, ¿sí? Entonces, muchas razones. ¿Qué más? ¿Por qué dice ahí que habrá el paciente difícil de tragar y penosabilidad? Probablemente el paciente no moverá la cabeza, sino solo delante del terapeuta, o sea, en el momento de la evaluación. Exacto, cuando está ahí, ¿no? Pues, si no, en este caso, ¿no? se puede considerar si uno soluciona esos problemas, evidentemente va a desaparecer ese problema, ¿no? de falta o de la deglución, o el no poder deglutir. Con ruido, ¿no? Los ruidos que se producen al tragar, que hay que diferenciar de los ruidos que se producen al masticar, que son muy distintos, ¿no? Aparecen debido a una fuerza excesiva en la parte posterior de la lengua. Si la lengua ejerce mucha fuerza debido a la exageración de su dorso contra el paladar duro, al pasar el bolo desde la cavidad bucal a la orofaringe, esto provoca un esfuerzo extra generando un ruido. Por la presión excesiva, como dicen, ¿no? Ya es producido por la lengua. ¿En qué parte de la lengua es que se genera el ruido? Tercio inferior. El tercio, ¿cuál es el tercio inferior? A ver, divide la punta de la lengua, el medio y la parte posterior. La punta de la lengua sería el tercio superior. Tercio medio y tercio inferior la base, ¿no? Ya, pero esa es la que presiona al momento de hacer el ruido. No, el tercio superior. Ya, o sea, la mitad, digamos, ¿no? El dorso, la parte central. La punta no. La parte delantera es lo primero que se eleva para no cruzar el bolo. Luego sigue la segunda parte, ¿no? Para hacer ese ruido que lo hace. El centro de la lengua apoyado en el paladar, ¿sí? Dice un esfuerzo extra generando ruido, exactamente, por la presión fuerte. Incluso esa presión no necesariamente lo puede hacer el paciente con bolo alimenticio de sólido, puede hacerlo con agua también, la mayoría lo hace con agua. También puede ocurrir cuando el tercio inferior de la cara está muy agrandado. ¿Cómo es eso? Esto ya son cuestiones de postura, considero, ¿no? Que un paciente que tiene, digamos, una estrechez de la cara o un patrón de cara larga, ¿no? Tiene este tipo de, digamos, de delusión atípica. A ver, retroceder un poquito. Que permanece a una posición de punta baja y espalda alta. ¿Qué cosa es eso? A ver, creo que acá está habiendo un problema de traducción. Algún traductor que ha puesto está colocando frases, si lo has tomado de tu traducción, que no están encajando en la explicación. La última página. Sí, y esto se está repitiendo en varias diapositivas. Por eso es importante que cuando tienen un artículo
Que bueno, está bien, nadie le pide que sepan todos los idiomas, aunque al comienzo les toman examen de eso también. Si hacen una traducción, ver si se relaciona. Si tengo dudas, tengo que preguntar. A ver, continúa, Víctor. Por residuos. Por residuos después de la ingestión. También esto, ¿no? Los residuos de comida permanecen en la boca después de tragarlos, se considera una deglución atípica, ¿no? Esto, bueno, se menciona que es por la policotonía de los músculos auriculares. Sí. Al no hacer buena presión sobre los vestíbulos, pues hace que los alimentos se queden atrapados en el vestíbulo y no sean tragados, ¿no? Entonces está considerado como una deglución atípica. Y lo que vamos a hacer en la práctica es pedirle al paciente que saque la lengua, porque si dejar residuos en el vestíbulo es un signo de mala función del músculo buccinador. Dejar residuos en el dorso de la lengua es un problema aún mayor. El paciente no tiene la fuerza ni la coordinación suficiente. Recuerden que la deglución es más coordinación, casi nada de fuerza, es pura coordinación. No tiene la coordinación suficiente o el engranaje suficiente para propulsar todo el bolo, o tal vez no tiene saliva suficiente y se le quedan residuos del pan, en este caso del pan, en la lengua. No debería quedar residuos de pan en la lengua. Mientras más cantidad de residuos, estamos hablando de una deglución que no es buena. Si esto se repite, porque así como nosotros hacemos revaluaciones, en fonoaudiología también revalúan al paciente. Si eso no mejora, pues hay que cambiar de plan. ¿Qué sigue acá? En la valoración debemos comprobar la fuerza, movilidad y propiocepción del buccinador y lengua, cantidad de saliva, lo que les digo, ¿no? Si no hay una correcta cantidad de saliva o una suficiente, el paciente les puede pedir agua. Si en una evaluación el paciente les pide agua porque el pan lo siente muy seco o no acostumbra a comer el pan sin beber agua, así lo hace en su casa, le tienen que dar para que pueda proseguir la evaluación. Y ustedes ya anotan en las observaciones ese dato. Cantidad y tipo de alimento que se introduce en la boca. Por eso es importante aclararle al paciente que debe morder trozos similares. Si muerde medio pan en un solo mordisco, no va a poder ni siquiera cerrar la boca, ¿sí? Muy seco. Los alimentos muy secos y harinosos hacen que queden más residuos. Por eso hemos cambiado a usar un pancito que no sea tan seco, que no sea tan crocante, que no tenga tanta miga, para que sea algo más blandito, como para que sea más fácil para los pacientes también. Galletas, bueno, en evaluación fonoaudiológica a veces utilizan wafer, utilizan galletas, utilizan frutos secos, más frutos secos es para la masticación, pero con el pan suficiente es el alimento estándar para hacer la evaluación. ¿Sigue? Bueno, conociendo todas estas características, ¿no? Los odontólogos y los fonoaudiólogos o logopedas, ¿no? Tienen que, para poder realizar un diagnóstico diferencial, nos debemos hacer una pregunta, ¿no? La forma de deglutir que observamos es responsable de la maloclusión que presenta el paciente o la deglución es consecuencia de una maloclusión. Deberíamos llegar a un diagnóstico diferencial, ¿sabe? Para poder hacer un buen tratamiento, ¿no? Nuestro pronóstico sea favorable para el paciente. A ver, Víctor, esa pregunta está buena. A ver, responderla. Es una buena pregunta. Dice, la forma de deglutir, por decir, yo evalúo a mi paciente y deglute mal, saca la lengua, contrae, ¿no? Exagera la contracción, encima se atora, todo malo, se le derrama el contenido, tose, todo. ¿Ya? Y tiene mordida abierta anterior, así, moderada, nomás de 3 milímetros, 4, mordida abierta anterior, todo solamente de incisivo. Mi paciente deglute así mal, como te digo, ¿no? Pero lo has evaluado y te sale todo eso. Esa mala deglución, que saque la lengua, que se le derrame, eso generó la mordida abierta anterior de 3 milímetros. Justamente por o sea, la mala deglución que proyecte su lengua generó que se paren los dientes. Pues hay corrientes que dicen, ¿no? que defienden eso y corrientes que no. Por ejemplo, tanto los fonoaudiólogos o
certero, Sí. ¿no? De repente con más estudios, ¿no? Auxiliares, llámese radiografía, de repente para poder ver el tipo la causa de la mordida abierta. Ajá, en ese ejemplo en particular que te he puesto, de la mordida abierta anterior, bueno, a mí me preocuparía la separación de los dientes, ¿no? Si lo cierro, es la pregunta clásica, ¿no? Yo cierro una mordida abierta exagerada, no de 3 milímetros, 4, como les estoy poniendo de ejemplo, se cierra, y yo observé los... ya no, para que aprendan, porque si no, peor, vas a conectar, tenemos que analizar la respiración. Ya el expuso. Ya fue el expositor. Y él ha sido el expositor. O sea, por eso ya no me atrevo. Porque aquí me dijo, si todos hablábamos de hacer fruta de kinder, a mí me dijo eso, ¿no? Por eso no me atreví a seguir leyendo. A ver, el ejemplo era mordida abierta anterior de 3 o 4 milímetros y que el paciente obviamente pues proyecta la lengua, le han dado el pasillo, le han dado el líquido y proyecta la lengua. ¿Qué hemos dicho? Si yo le evalúo deglución y al momento de la deglución, que va a durar ¿cuánto? 1 o 2 segundos, saca la lengua o contrae los labios para que no se le derrame el contenido, va a ser suficiente esa evaluación para que yo diga, por eso se le fue abriendo en el tiempo la mordida a un joven de 15 años. No, porque la deglución en primer lugar dura 2 segundos. En segundo lugar es un acto de coordinación y no de fuerza. La lengua nunca va a haber hecho esa abertura por la mala deglución. Escuchen lo que estoy diciendo. No quiero decir que la lengua no abrió esa mordida o el dedo no abrió esa mordida. La lengua en deglución no abrió esa mordida, porque la lengua en deglución dura 1 segundo, 2 segundos. Al día, ¿cuánto durará? En la lectura de la semana pasada, 20 minutos al día, quién sabe, ¿sí? No es suficiente ese tiempo ni esa presión de esos segundos para que abra la mordida. Así que la lengua en deglución, por mala deglución, no abrió la mordida, ni apiñó los dientes, ni separó los dientes, ni generó un diastema, nada, ¿sí? No abrió la mordida, la mala deglución, la deglución atípica, la proyección de la lengua no abrió la mordida, ¿ya? No movió los dientes, no hizo que mi caso recidivo, porque tiene deglución atípica, mi caso recidivó, se volvió a abrir la mordida. No fue por la mala deglución. Tengo que analizar los otros factores. ¿Por qué se mueven los dientes? Por un hábito constante, por una fuerza constante. ¿Qué sería una fuerza constante? ¿Puede hacerlo la lengua? Sí lo puede hacer. ¿Pero qué sería? Una mala posición de la lengua en reposo. Un hábito que el paciente todo el día está empujando los dientes con la lengua. Eso sí, porque eso va a tomar más horas al día. Eso va a tomar más fuerza. El estrés que tiene el paciente lo va a descargar ahí. Eso sí. Pero todos creemos que mi paciente de gluten más bien abrió la mordida, por eso recibió mi caso, ¿sí? No es por eso. Por mala deglución no, porque la deglución es al instante. Y peor aún, si tiene mala respiración, el paciente va a tragar, va a deglutir, ni la lengua va a usar para deglutir. Así que la lengua no hizo eso. En deglución. Así que esa es la respuesta. Otra cosa, mi paciente no deglute bien porque la lengua no es fuerte. Que haga ejercicios de lengua, vamos a mandarle a que su lengua tenga fuerza, no tiene fuerza, por eso es que mi paciente no deglute bien tampoco, porque no se necesita fuerza, se necesita coordinación. Ya hemos dicho en alguna clase introductoria que la lengua necesita, la función de deglución, cualquier función, sobre todo la deglución, necesita el 30%, exagerando, ya es 40%, de la fuerza total de la lengua, no necesita toda su fuerza. Así que no es una función donde se necesite mucha fuerza, se necesita poca fuerza, poca capacidad de la fuerza total de la lengua. Entonces no, tampoco es que la lengua no tiene fuerza y por eso mi paciente no puede propulsar. Que haga su terapia de
función de fuerza, de esfuerzo de la lengua para que su lengua tenga fuerza. ¿Qué tal si tiene un frenillo lingual corto y anteriorizado? Y por eso le es difícil deglutir. Son más factores que debemos analizar, ¿sí? Así que no es fuerza, es coordinación. Continúa, Víctor. Bueno, y al finalizar el examen, haciendo un diagnóstico diferencial, entenderemos recién si la devolución es realmente atípica, como mencionamos, o si ha habido una adaptación en la forma de tragar. Adaptación resultante de características individuales, ¿no? de cada paciente, de cada persona. Entonces podemos llegar a conocer varias posibilidades de devolución. Como ya mencionábamos anteriormente, formas de devolución consideradas normales, que ha sido explicado anteriormente, formas de devolución consideradas atípicas y formas de devolución que podemos considerar adaptadas. Entonces, dicho esto, como ya mencionaba, ya no lo voy a decir esto, porque ya pasamos a lo que es la devolución atípica, ¿no? Entonces, ¿qué es una devolución atípica? No corresponde al movimiento inadecuado de la lengua, y otras que participan en el acto de, otras estructuras que participan en el acto de tragar durante la fase oral de la devolución, sin ningún cambio de forma en la calidad vocal. Se trataría, por lo tanto, ¿no?, de un cambio en la función de devolución y no sería necesario ningún tratamiento odontológico para corregir la posición de los dientes, si es que el problema fuese devolución atípica, ¿no?, como ya mencionaba. Por lo general, estas atipías se producen por problemas de postura inadecuada de la cabeza, cambios de tono, movilidad o propriocepción de los órganos fonoarticulares, ¿no? Estos órganos son, pues, como ya nos conocemos, la lengua, labios, mejillas, paladar blando. Ya mencionamos que es una disfunción oral que se caracteriza por un incorrecto posicionamiento de la lengua durante el acto de deglutir. El manejo, ¿no?, el diagnóstico terapéutico, como mencionábamos, es generalmente una combinación que lo realiza el logopeda con el ortodoncista para su total rehabilitación, ¿no? Tiene que ser un tratamiento interdisciplinario. Entonces, estos tratamientos podríamos dividirlos en tres fases. Una intervención previa que está netamente abocado, netamente considerado o realizado por los fonoaudiólogos o los logopedas. En una intervención conjunta, ¿no?, como su nombre mismo indica, ya está, es un tratamiento mutuo, ¿no?, en el mismo momento, ambos coordinados, tanto las ambas profesiones, ¿no? Y la intervención posterior es cuando el logopeda interviene después de haber retirado todos los aparatos o después del tratamiento ortodóntico, ¿no? Más. ¿Cuáles son los signos de una deglución atípica? ¿No? Los labios hipotónicos, lengua descansando entre los dientes, más que todo ya es una mal posición de la lengua, ¿no?, la interposición lingual, tendencia a la respiración bucal, maxilar superior, inferior, avanzado o retrasado, como mencionábamos, ¿no? Ya son las maloclusiones, los tipos de maloclusión. No realiza una deglución adecuada porque mastica con los dientes y no con los molares posteriores. Esto se refiere a que, como ya mencionábamos, a la falta de piezas dentarias posteriores se puede adaptar a la masticación con los incisivos, ¿no?, lo cual no es lo adecuado. Saca alimentos fuera de la boca y no degluten con tanta frecuencia. Realiza movimientos excesivos como elevar la cabeza, contraer los labios excesivamente o hacer muecas o ruidos al tragar, ¿no? Ya todo lo que habíamos mencionado, las características que consideran los fonoaudiólogos para poder determinar que es una deglución atípica, ¿no? Los factores de riesgo para poder contraer una deglución o determinar que es una deglución atípica uno de los factores más relevantes es lo que conocemos, el uso del biberón, ¿no?, del chucón, el uso de alimentos triturados, ¿no?, más allá de la edad adecuada. ¿Qué significa esto? Que los niños, para poder desarrollar los músculos, ¿no?, periauriculares, necesitan
necesitan de ejercitarse. Entonces, para eso es necesario dar alimentos, ¿no? Ya sean sólidos, ya sean más duros, de variedad de consistencias, para poder así desarrollar los músculos, ¿no? Y que si no le hacemos eso, si por el contrario al niño se le da solamente alimentos como papillas durante toda su infancia, pues al no desarrollar estamos generando que la deglución sea, que se dificulte la deglución para ese niño. No le estamos brindando las condiciones, ¿sí? No le estamos brindando las condiciones para que pueda realizar una buena función. ¿Sí? ¿No? En el primer factor lo mismo, ¿no? El factor más relevante que nos dice, el uso del chupón, si bien es cierto, es frecuente, pero ya no es normal a partir de los 3 años, por ejemplo, ¿no? Hasta los 3 años se considera normal, porque después de eso, cualquier malformación o malposición dentaria que podamos encontrar, se puede solucionar sin necesidad de un tratamiento ortodóntico, ¿no? Fisiológicamente se puede recuperar, pero ya utilizado más adelante, más allá de los 3 años, ya estaríamos condicionando a que en todas las deformidades que se encuentren tengamos necesariamente que utilizar ya aparatos ortopédicos para poder solucionar el problema. Lo mismo, ¿no? La utilización del chupete o biberón hasta edades impropias, ya decíamos 3 años o medio. La succión digital, succión labial, lingual y de mejillas, succión de objetos, acción de morder o prensar, eilofagia, ¿no? Que es morderse los labios, la micofagia, de la misma manera morderse las uñas, y un respirador bucal. Causa de las maloclusiones por deglución atípica, ¿no? Es una figura para poder. A ver, retrocede por favor. Esto está en contra de lo que acabamos de explicar. Una deformación de este tipo de clase 3 no lo va a ocasionar una mala deglución. Una deformación como se lo oye y la celosis esquelética, porque eso es dentario y aparentemente esquelético, tampoco. Y una mordida abierta tampoco hace que un estado esa diapositiva y así. No, pero más que todo, doctora, es para poder justamente lo que mencionábamos, diferenciar que si la deglución atípica es producto de una maloclusión o la maloclusión es producto de una. Sí, pero suponiendo, mira, ¿alguno de ellos 3 podría deglutir bien? ¿Es posible? Sí, es posible. Sí, podría, y todos nuestros pacientes con maloclusión, con apilamiento severo, con los caninos arriba y todo, podrían deglutir bien si tienen buena respiración, su frenillo lingual normal, tranquilamente degluten. Pues ahí viene lo que se considera toda la deglución adaptada. La Se adapta deglución, a la posición. Bueno, la deglución adaptada es una deglución mala también. Yo lo que les estoy preguntando es, eso tiene que quedar claro, ustedes están confundiendo. ¿Tú crees que sí? Estos 3 son maloclusiones, incluso tienen que ver con esqueleto, ¿sí? O problema esqueletal. No confundan que los pacientes con algún problema de maloclusión o problema esqueletal severo obligatoriamente tienen que deglutir mal, no. Podría ser que ellos, cuando les hagan la ficha, tengan buena respiración, tengan buena deglución, tal vez su masticación de aquí, por ahí algo deficiente, quién sabe, este de aquí no va a poder cortar el pan, lo va a trozar, lo va a morder de costadito, y aún así podría masticar eficientemente, porque tiene molares y va a triturar bien. Así que ahí, su único déficit va a ser corte incisivo, porque no lo tiene. Nada más, sin corte incisivo puedo vivir. ¿Puedo comer bien? Sí. Aquí estos 2 que podrían tener triturar a su manera, si tienen todos los dientes completos, masticarían bien. Deglutir bien, como les decía, si cualquiera de ellos tiene mala respiración, tiene buen frenillo lingual, no necesitan más, podrían deglutir bien. Y porque tengan esta maloclusión severa, yo no voy a poner en mi evaluación, tiene deglución atípica, ¿no? Porque probablemente su lengua propulsa bien y no hace la mímica peribucal, o la hace, digamos, no exagerada, no jala el mentón, no jala
los labios porque su lengua es amplia y profusa bien. Así que no vamos a etiquetar al paciente con una maloclusión severa o incluso una maloclusión esquelética que va a deglutir mal. Puede ser que yo lo evalúe y que degluta bien, porque tiene compensaciones. Así como el que habla bien con frenillo lingual corto y anteriorizado. Tiene frenillo lingual corto y anteriorizado y no por eso tengo que evaluar que no hable bien. Si no habla bien, no me consta. Y si habla bien, porque tiene frenillo lingual corto y anteriorizado, no voy a decir que le hagan la trabetomía, si es que la función está alterada. A ver, continuemos. La deglución con presión atípica de la lengua se clasifica en 4 tipos. El tipo 1 es el que no causa deformación. El tipo 2, compresión lingual anterior, ¿no? Las consecuencias que nos dan sería la mordida abierta anterior, mordida abierta y vestibuloversión de las piezas de los incisivos, mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada posterior. De tipo 3, compresión lingual lateral, las consecuencias son mordida abierta lateral y mordida cruzada. Tipo 4, compresión lingual anterior y lateral. Las consecuencias son la mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión, y mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión y mordida cruzada posterior. Podríamos considerar la más grave, la más complicada, más compleja. Retroceder un ratito. A ver, este tipo 1, 2, 3 y 4, pueden proceder una para ver el tipo 1 es deglución atípica, que se llamaba en el título, ¿verdad? ¿Alguien recuerda? Porque este es un cuadro que yo también lo tengo ahí en una diapositiva, que lo voy a presentar. Búscame, y no tengo yo tampoco, sé que lo he sacado del libro de Trofi, pero la referencia debe ser otra persona. Este cuadrito de la deglución de los 4 tipos, mira, en primer lugar no podemos identificar. La primera se llamaba deglución atípica, la segunda dice compresión lingual anterior. Hasta ahí podríamos tal vez, sigue la siguiente. Pasa por favor. Compresión lingual lateral. ¿Cómo yo sé que el paciente tiene presión lingual lateral? No puedo evaluarlo. Compresión lingual anterior y lateral menos. O sea, yo no podría colocar en mi ficha, mi paciente tiene deglución tipo 4 o deglución tipo 3. No podría. Incluso hasta la primera debería tener yo características para decir es atípica y yo pongo tipo 1. Así que esta clasificación yo la tengo, yo sé que la saqué del libro de Trofi, pero es otro, debe ser otro autor la referencia. Vamos a buscar de dónde es para tenerlo claro, pero ya no la usamos. Es cierto que la usábamos antes, incluso ya se la tenía colocada en la presentación de casos, en la diapositiva de presentación de casos, y se trataba de colocar. Pero en verdad no podemos poner algo que no vamos a poder constatar ni evaluar, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber esto? Yo no puedo saberlo, a menos que le levante el carrillo. Y una de las cosas que yo objeto al momento de la evaluación es los 3 errores que cometíamos desde antes que yo estudiara. Que era evaluar al paciente echado en el sillón dental. Nadie degluta echado, ni los bebitos ni eso, ¿sí? Ese es un error. Otro error era pase saliva. Hay que darle agua y sentado posicionarlo como ya sabemos. No pasando saliva. Todos hablamos, el señor pasa saliva, el paciente, el joven pasa saliva. Y la otra era separando con los espejos o con los bajalenguas. Nadie deglute tocándole la boca. Tienes que deglutes naturalmente sin que nadie te esté separando los labios ni los carrillos. Entonces esos eran los 3 errores que cometíamos al momento de la evaluación. Y para yo determinar esto tendría que hacer eso. Tendría que jalar con lenguaje, tendría que jalar con un espejo, tendría que jalar. El paciente va a tener que hacer un esfuerzo para evitar ese jalón que yo le estoy dando. Entonces es incomodidad, no es una deglución natural. Por eso es que las pruebas de deglución son difíciles de hacer. A ver, sigue, por favor, Bueno, en definitiva debemos recordar que la forma de tragar depende de factores, ¿no? Como características craneofaciales, obstrucción y mordida, edad, lo que se traga, ¿no? El tono y la propiocepción. Bueno, creo que todo este tema es con
referente a lo que es la defunción atípica. También había considerado lo que es la disfagia, que es algo sinónimo de esto, con la única diferencia que ya es un problema médico, ya, ¿no? Que en ocasiones ya no permite muchas veces la deglución, ¿no? Es la dificultad de tragar los alimentos. Es un problema que ya tiene otros orígenes, ¿no? Otra etiología. Sí, y que obviamente no lo vamos a diagnosticar, tampoco lo vamos a tratar. Y es muy difícil que nosotros tengamos un paciente de ortodoncia que tenga disfagia, porque la disfagia se trabaja de manera hospitalaria, con terapias ya frecuentes y en las manos de un oncólogo. A ver, continuamos. No sé, por factor de tiempo, de repente ya, porque pasemos a la evaluación. Sí, para que ya pase mi compañero que se había preparado. Sí, vamos, hacemos a la evaluación hasta que nos alcance el tiempo que tenemos que hacer. Continuando con la exposición, sabemos que hay que recordar siempre, ¿no?, que la deducción es la coordinación de varios sistemas, ¿no?, como aquí podemos ver en la imagen, participan distintas estructuras. Una vez que se altere alguno de ellos, ¿no?, se va a afectar la deducción. Tenemos, para evaluar la deducción tenemos dos tipos, la objetiva o instrumental y la subjetiva o clínica, ¿no? La instrumental, ¿no?, se necesita de equipos, como su nombre lo indica, ¿no? Y estos son la videofluoroscopía, la evaluación fluoroscópica de la deglución, tenemos la endoscopía, tenemos ultrasonido, articulografía, electromagnética, electromiografía, tomografía computarizada, manometría y electropalatografía. Otra de las evaluaciones, ¿no?, la que nosotros no nos compete y es sencillo, ¿no?, de realizarlo. Tenemos el protocolo de evaluación clínica de la deglución de González y Toledo, el BUS, método de exploración clínica, volumen, viscosidad, el MEC, test de agua, prueba de deglución repetitiva de saliva. Bueno, empezamos con la evaluación instrumental. La videofluoroscopía es el gold estándar, ¿no? Es una exploración radiológica dinámica de bario en distintas consistencias y volúmenes y es realizado, ¿no?, en tiempo real, ¿no? Permite la evaluación de los movimientos compensatorios y del tamaño o consistencia del bolo alimenticio. Aquí, por ejemplo, tenemos una videofluoroscopía, ¿no? Podemos observar. Por ejemplo, este paciente tiene un diagnóstico de escape posterior, ¿no? Entonces, antes de que se produzca un reflujo deglutorio, el alimento no se escapa, no le dice, tiene un escape posterior. Otro examen, tenemos la evaluación de fibroscópica de la deglución. Este es un estudio endoscópico con fibra óptica, consiste en la inserción de una sonda, ¿no?, llamada nasofibroscopio, en la nariz hasta la faringe. Sirve para observar los movimientos antes, durante y después de la deglución y se realiza con distintas consistencias y volúmenes, ¿no?, de alimento. Por ejemplo, aquí podemos observar, ¿no?, cómo cuando los fonoaudiólogos evalúan, efectivamente, no es como nosotros lo que tenemos a la mano, vamos a usar ese grado, con fines didácticos para aplicar el protocolo. Generalmente evalúan diferentes consistencias, como dice su compañera, y volúmenes de alimento. Por ejemplo, empiezan con líquido, pasan a yogur, luego ya más soso, bolo alimenticio, ¿no? Entonces van cambiando. Sí, es el tipo de alimentación, ¿no?, del paciente hospitalizado que va a necesitar. Por ejemplo, aquí, ¿no?, vemos el epiglotis que, por ejemplo, al momento de respirar, de hablar, no está abierto. Así es. Entonces, ¿qué se ve delante, la parte posterior de la lengua? A nosotros, al deglutir, este epiglotis no se cierra y se abre el esfínter de su parte posterior. Así es. Y protege la epiglotis, protege la vía aérea y el bolo pasa por eso. Entonces, si se altera esto, ya sabemos las consecuencias. Puede producir una aspiración. Ahí le están dando y está deglutiendo. A ver cómo está ahí el evidente, pasa. Y ella pasa y prácticamente no mueve nada. Y eso que está con su cabeza un poco inclinada hacia atrás, ¿no?
ahí se ve el contenido que está pigmentado, parece que es algo de color verde. Y como a pesar de tener una inclinación de la cabeza, ¿no? A pesar de eso, hay un poquito, bueno, no es tanto tampoco, ¿no? Le dan aquí más tique o aquí de luz y así lo pasa, ¿no? Sigue. Ya, otra evaluación que nos importa es más es la evaluación clínica. Nosotros tenemos que tener, primero, ¿no? Realizar una buena anamnesis, ¿no? Saber los antecedentes patológicos del paciente. Otro es la observación del paciente. No tenemos que ver que el paciente sea consciente o lúcido, ubicado en tiempo, espacio, ¿no? Y persona. Debemos de realizar el examen físico, las estructuras extraorales, las estructuras intraorales, ver, ¿no? Si realizar la palpación de los músculos, ¿no? Intraoralmente tenemos que ver la posición, la postura de la lengua, los carrillos, ¿no? Los frenillos, el paladar, ¿no? Las amígdalas. Luego se tiene que realizar una exploración de los pares craneales, los reflejos, ¿no? Por ejemplo, el reflejo trocígeno, y finalmente el examen, ¿no? Del proceso de deglución, que es por medio de la administración de sustancias de distintas consistencias, ya sea líquidas, semisólidas y sólidas. Uno de ellos, en la evaluación clínica, tenemos el protocolo de evaluación clínica de la deglución de González y Toledo, que son unos fonoaudiólogos. Ellos describen los aspectos fisiológicos, neurológicos y fisiopatológicos del proceso de la deglución. Va a constar de 6 ítems, ¿no? Primero, investigar los antecedentes generales del paciente, evaluar, ¿no? Los aspectos orofuncionales de la deglución, que es, ¿no? Explorar la anatomía oral, control motor oral, ver, ¿no? si antecedente tal vez alguna parestesia, controlar la función laringea, si presenta tos o no al deglutir, ¿no? Y otro es la evaluación del proceso de deglución, ¿no? Que se evalúan, ¿no? Todas las fases, ¿no? De la fase oral, ¿no? La esofágica, la faringea, las observaciones, ¿no? Aquí vamos a estar anotando todas por ejemplo, los signos de alarma, ¿no? Al momento de deglutir, como la tos, el cambio de voz, y finalmente para nosotros realizar un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento, ¿no? Que es en caso de los especialistas, ¿no? Otro de los métodos es el GUS. Esto se basa en dos ítems. Primero, la evaluación indirecta, ¿no? Se refiere realizar una observación, ¿no? Del paciente, ¿no? Si al momento de deglutir el paciente va a presentar tos, va a ver babeo, hay cambio de voz y logra tragar, ¿no? Con éxito la saliva. Y otra evaluación que es la directa, ¿no? Que se explora la deglución con distintas consistencias, sea líquido, semisólido, sólido, ¿no? ¿No? O por ejemplo se va a registrar cuando no logra deglutir, ¿no? Se coloca 0 puntos, si hubo retraso 1 punto, si consigue realizar de forma correcta el proceso 2 puntos, y se observa, ¿no? Por ejemplo, si al deglutir tiene un tos involuntaria, en qué momentos ha sido antes, durante o después de la deglución, por ejemplo el carraspeo, o sea, tose repetidamente, ¿no? Cambio en la voz. Otro de los métodos clínicos es el volumen viscosidad, ¿no? Su objetivo es detectar alteraciones de la seguridad y de la eficacia de la deglución y establecer la viscosidad más segura para el paciente, ¿no? Esto es en caso de los pacientes hospitalizados, ¿no? Que primero hacen la prueba con un néctar, o luego con un líquido, luego pasan a pudín, ¿no? Primero inician con una cantidad de 5 mililitros, luego 10 mililitros, 20 mililitros, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no? La alteración de seguridad, por ejemplo, al toser, ¿no? Al momento de deglutir, el cambio de voz, ¿no? Este es un método rápido y simple de realizar, ¿no? Dentro de las evaluaciones, aquí como indica, se
considerar el sellado no labial, si hay residuos, ¿no? En la boca, hay deglución fraccionada, o sea, puede deglutir varias veces, no solo un bolo alimenticio, y si hay residuos faríngicos. Otro es el test de agua, ¿no? Es un método más utilizado en las unidades de diagnóstico y hospitalización para detectar la disfagia. Tiene dos versiones, la versión adaptada y original. La versión adaptada es la administración de líquido en 3 cucharadas. En caso de no presentar disnea, tos o voz húmeda, se continúa con 100 mililitros. Y finalmente con la papilla. Y la versión original consiste en dar 10 mililitros de agua y se repite 4 veces con el mismo volumen de agua y se finaliza con 50 mililitros. Por ejemplo, si presenta babeo o el número de degluciones es mayor, hay tos, hay disfonía, pues la prueba va a ser positiva, y negativa cuando no presenta ninguno de estos. La deglución tiene 2 características. Primera es la eficacia, que es la posibilidad de ingerir la totalidad de las calorías y el agua necesarias para mantener una adecuada nutrición e hidratación. La segunda es la seguridad, lo cual implica que el punto anterior no produzca complicaciones respiratorias. Si uno de estos se altera, se llama disfagia. Otra de las pruebas es la de deglución repetitiva de saliva. Este es un test de tamizaje para detectar el riesgo de aspiración. ¿Cómo tenemos que realizarlo? Primero, colocar al paciente en una posición sentado, y pedirle que trague saliva tantas veces como sea posible durante 30 segundos. Y el examinador cuenta el número de degluciones completadas palpando o viendo el movimiento laringio. Aquí nos indica 3 o más degluciones de saliva en 30 segundos como son considerados normal, pero menos de 3 degluciones representa riesgo para disfagia. Aquí resumiendo, tengo la evaluación clínica. Primero, realizar una historia clínica y luego un cuestionario autorreportado. Esto más que todo es para los especialistas, ¿no? Por ejemplo, este cuestionario se le pregunta al paciente si tiene problemas al tragar, si mi problema para tragar me ha llevado a perder peso, mi problema para tragar interfiere con mi capacidad para comer fuera de casa, tragar líquidos me supone un esfuerzo extra, tragar sólidos me supone un esfuerzo extra, ¿no? Tragar pastillas me supone un esfuerzo extra. Tragar es doloroso, el placer de comer se ve afectado por mi problema para tragar, cuando trago la comida se pega en mi garganta, toso cuando como, tragar es estresante, ¿no? Entonces, preguntas se tienen que realizar y después se realiza el examen físico, ¿no? Primero la postura corporal, ¿no? Las estructuras luego las estructuras intraorales, como ya les había indicado, para palpar los músculos, ver los reflejos, ver si hay sensibilidad o no. En cuanto a las estructuras intraorales, de revisar la postura de la lengua, los frenillos, el paladar, las tonsillas palatinas, ¿no? Si hay presencia o ausencia de dientes, porque también como ya hemos visto, ¿no? Eso podría alterar la deglución. Otro, las funciones orofaciales como la respiración, masticación y el reflejo vagal, oxígeno y deglución. La prueba de deglución MED consiste en se va a hacer la prueba con 3 consistencias, primero el néctar, luego la miel y el pudín, ¿no? Néctar, líquido, pudín. Primero se prepara en los vasos 100 mililitros de cada una de las viscosidades y la posición tiene que estar en una posición sedente y posicionar el pulso oxímetro, medir la saturación basal y se administra, ¿no? Primero se empieza con 5 mililitros hasta de 10 mililitros, 20 mililitros, pero siempre revisando, ¿no? Si al momento de deglutir el paciente va a presentar el sellado labial, va a haber residuos, va a haber deglución fraccionada o si va a presentar tos, cambio de voz.
ahí tenemos que observar la postura de la lengua. Primero el cierre de los labios, ¿no? Si presenta o no, la postura de la lengua, ¿no? Si está detrás de los dientes, contra los dientes, entre los dientes. Tenemos que revisar la postura del labio inferior, ¿no? La contención de alimentos, ¿no? Si es adecuado, parcial, inadecuado. Tenemos que revisar la contracción orbicular, contracción del músculo netoniano, contracción de los músculos cervicales también. A ver, un ratito, Ruth, vamos a hacer una pausa. ¿Pueden retroceder hasta esta diapositiva? Lo que ha presentado su compañera son las maneras de evaluación, digamos, a nivel médico, a nivel fonoaudiológico y a nivel fonoaudiológico de un especialista que trabaja en un hospital, por ejemplo, o un especialista que está tratando una disfagia. Porque ustedes dirán, ¿para qué tantos mililitros, tantas repeticiones? Evaluación primero clínica, luego hay que darle las 3 consistencias, el líquido, el yogur o el néctar con tipo frugos, le llaman ese néctar, y después el pudín, y después ir aumentando las viscosidades. Porque efectivamente estos son pacientes que han sufrido un traumatismo, que tienen algún tipo de parálisis, que tienen alguna traqueostomía que ya les realizaron en el pasado, y son pacientes que tienen disfagia. Entonces, estas evaluaciones son enfocadas en este tipo de pacientes que están complicados realmente en cuanto a deglución. Vamos a hacer una diferenciación, porque nosotros, para nuestros fines, vamos a utilizar o vamos a aprender a describir características de la deglución de nuestro paciente con algo muy sencillo y que tenemos a la mano, que es el agua, y en segundo lugar, para unirlo a la masticación, pues el pan de yema o pan blandito. Entonces, sigue por favor. Ya lo que sigue, la siguiente, ya lo ha sacado del protocolo MBGR, que es el protocolo matriz de donde hemos sacado nuestro resumen, que ustedes tienen en su ficha. Como ya nos ha ganado la hora, ese es el resumen, vamos a continuar la próxima clase, la evaluación propiamente dicha de lo que vamos a, del protocolo o del resumen del protocolo, que es lo que vamos a hacer entre nosotros. Entonces, para la próxima tienen que traer su agüita, ya saben quién es su paciente, ya están llenando su ficha, vamos a tener ya la mitad de la ficha casi llena, porque al final, después de la clase de habla, ya tienen que entregar su ficha. Ya vayan llenando su ficha, se juntan con sus parejas y vamos a hacer la práctica la próxima semana y un repaso. Entonces, la próxima semana todavía no es la exposición del que toca, porque tiene que quedar claro este tema de deglución y nos falta evaluación. Como pueden ver, este tema siempre ha sido largo, nunca ha alcanzado el tiempo. Y ahora vamos a dejar la evaluación y esta parte de Ruth para la siguiente y traigan su esposa para poder evaluar. ¿Sí? Porque creo que ya está ahí. Ah, sí va a haber, porque sí, porque tiene que haber, porque ese artículo lo tienen que haber leído y no lo han presentado tampoco en la exposición. El artículo